El aviso de ejecución hipotecaria tiembla en manos curtidas mientras la ventisca aúlla afuera. Una sinfonía de destrucción, que se corresponde con la tormenta que ruge en el interior. 5 generaciones de sudor y sacrificio reducidas a tinta negra sobre papel blanco. 60 días hasta que todo desaparezca. Dicen que la tierra recuerda. Recuerda a las familias que sangraron por ella, que pasaron hambre durante la sequía antes que abandonarla, que la legaron como un legado sagrado. Ahora las corporaciones merodean como buitres, esperando a que caigan los hombres buenos. Cuando el disparo resuena entre el viento aullante, no es solo otro sonido en la tormenta. Es el comienzo de una guerra. Una guerra que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que se libra en el corazón de Estados Unidos, donde los legados familiares están siendo borrados sistemáticamente de la tierra que los vio nacer. A veces la salvación llega de formas extrañas. A veces la persona a la que salvas es la única que podría salvar todo lo que amas. Y a veces la verdad más peligrosa es la que ha estado oculta a plena vista todo el tiempo. El aviso de ejecución hipotecaria temblaba en las manos curtidas de Jackson Hayes. La tinta negra contrastaba con el papel blanco a pesar de la tenue luz de su cocina. 60 días después de que 5 generaciones de agricultores Hayes sobrevivieran al Dust Bowl, la Gran Depresión y la crisis agrícola de los años 80, sería bajo su responsabilidad que el legado llegaría a su fin. La ironía no le pasó desapercibida. «Maldita sea», murmuró, arrojando el papel sobre la pila de facturas acumuladas en su mesa de roble, una mesa que su abuelo había forjado con árboles talados en esas mismas tierras. Se pasó los dedos callosos por su cabello canoso, cuyas canas prematuras eran testimonio del estrés de los últimos 3 años. Afuera, el invierno de Wisconsin aullaba con furia. La primera gran tormenta de nieve de la temporada llegó antes de lo previsto. La desgastada casa de campo crujió bajo el embate, pero Jackson sabía que resistiría. Siempre lo había hecho. Si aún la tendría cuando llegara la temporada de siembra de primavera era otra cuestión. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su hija, Sarah, de W. Madison. «Papá, ¿estás bien con la tormenta? Las noticias dicen que está azotando con fuerza Clearwater». Jackson esbozó una leve sonrisa. Sarah, de 20 años, preocupándose por él, en lugar de al revés. Al menos la había educado bien. «Todo bien, hija. Prepárate. Concéntrate en tus exámenes». Dejó el teléfono y se acercó a la ventana. La nieve caía ahora en gruesas cortinas. El granero apenas se veía a través de la cortina blanca. Su pequeño rebaño de ganado estaría bien en el refugio reforzado que había construido hacía 2 veranos. El trigo de invierno estaba latente bajo una capa protectora de nieve. Los tractores y la maquinaria estaban asegurados. Todo estaba preparado como siempre en la granja de Hayes. Jackson había aprendido a prepararse primero de su padre, y luego del ejército durante sus misiones en Irak. Controla lo que puedes controlar. Prepárate para lo que no puedes controlar. Pero ninguna preparación podía contrarrestar la realidad de 3 años consecutivos de sequía, seguidos de heladas tempranas que habían diezmado su cosecha de maíz. Ni los aumentos en el impuesto predial que parecían diseñados específicamente para presionar a los pequeños agricultores. Ni la manipulación del mercado que mantenía los precios del grano artificialmente bajos mientras los costos de los insumos se disparaban. Jackson se puso su grueso abrigo de lona y sus botas aislantes. Tormenta o no tormenta. Las tareas de la tarde no esperaban a nadie. Justo cuando extendía la mano hacia la puerta, el crujido de lo que sonó como un disparo resonó entre el viento aullante. Se quedó paralizado. La temporada de caza había terminado, y ninguna persona cuerda estaría afuera con este clima. Escuchó atentamente, preguntándose si había sido una rama de árbol rompiéndose bajo el peso del hielo. Entonces, volvió a sonar, inconfundiblemente un disparo, seguido del sonido lejano de un motor acelerando. «¿Qué demonios?».
El viejo Jackson tomó su escopeta del soporte junto a la puerta, comprobó que estuviera cargada y salió al frío intenso. El viento le azotó la cara de inmediato, pero décadas en los inviernos de Wisconsin lo habían curtido. Se movió con determinación entre la nieve, siguiendo el débil sonido de un motor que luchaba por arrancar. Al doblar la curva de su largo camino de entrada, su faro iluminó una escena impactante. Una camioneta negra volcada. En la cuneta, con las ruedas girando inútilmente. El vapor se elevaba del capó abollado, mezclándose con la nieve arremolinada. El entrenamiento entró en acción. Jackson se acercó, con cautela, con la escopeta lista, pero apuntando hacia abajo. La puerta del conductor estaba abierta, y una figura intentaba salir a gatas, desplomándose en la nieve con un gemido. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Jackson, rastreando el área con su linterna, buscando cualquier otra señal de movimiento o peligro. Una voz femenina respondió, tensa por el dolor. «Ayuda, por favor». Jackson acortó la distancia rápidamente, arrodillándose junto a la mujer tendida en la nieve. La sangre manchaba el hombro de su abrigo de aspecto caro. Su rostro estaba pálido bajo una mata de cabello castaño rojizo. El dolor grabado en rasgos que de otro modo podrían calificarse de atractivos en lugar de bellos. El rostro de una mujer de 50 y tantos años que había envejecido con gracia y carácter. «Ma, estás herida. Necesito llevarte adentro». Jackson iluminó su cuerpo con la linterna, evaluándola. «¿Puedes decirme qué pasó? ¿Oí disparos?». Los ojos de la mujer, de un azul intenso incluso con la poca luz, lo miraron fijamente, escudriñando la carretera. «Me siguieron, me dispararon. Perdí el control». «¿Quién te siguió?». Jackson ya se estaba quitando el abrigo para cubrirla, notando el traje de pantalón de aspecto profesional que llevaba debajo de su abrigo de invierno abierto. «No importa. Primero vamos a ponerte a salvo. ¿Puedes caminar si te ayudo?». Ella asintió, haciendo una mueca mientras él la ayudaba a levantarse. «Mi bolso», jadeó, señalando el vehículo volcado. «Necesito mi bolso». Jackson dudó solo un instante antes de recuperar un maletín de cuero y un bolso de entre los restos. Rápidamente comprobó que el asiento trasero estaba vacío y escudriñó la zona por última vez. No había señales de vehículos persiguiéndola, pero con este clima, la visibilidad era casi nula a más de 20 metros. Al darse la vuelta para regresar junto a la mujer herida, un destello de movimiento, apenas visible entre la nieve arremolinada, captó su atención. Jackson se agachó, tirando instintivamente de la mujer, con el detrás del todoterreno volcado. «¿Qué?», empezó a decir ella, pero él la silenció, con un rápido gesto. «Hay alguien ahí fuera», susurró, mirando por el hueco entre el capó abollado del todoterreno y el banco de nieve. Un haz de luz cruzó la carretera a unos 50 metros. Una potente linterna que atravesaba la ventisca. Jackson se esforzó por ver, distinguiendo las siluetas de dos figuras, que se movían metódicamente por el borde de la carretera, con la cabeza gacha contra el viento. «Están buscando algo», murmuró. «O a alguien». La respiración de la mujer se aceleró. «Tenemos que irnos ya». Jackson asintió, calculando. Los desconocidos se interponían entre ellos y el camino directo a la granja, pero él conocía cada centímetro de su propiedad. «Agáchate. Sígueme». «Exacto. Rodearemos la vieja cerca». La condujo lejos del camino, hacia la nieve más profunda del campo contiguo. El avance era difícil, especialmente para la mujer herida, pero la ventisca les brindaba cobertura, borrando sus huellas casi tan rápido como las dejaban. Jackson los mantuvo avanzando en paralelo a la línea de árboles, usándola para orientarse en la ventisca. Después de 10 minutos agotadores, llegaron a la parte trasera del granero principal. Jackson se detuvo,
escuchando. No había señales de persecución. Ya casi llegamos, la animó, notando su respiración dificultosa y la palidez de su rostro. La sangre había empapado el vendaje improvisado que le ponía en el hombro. Un poco más. Rodearon el granero y se dirigieron a la entrada trasera de la casa. Una vez dentro, Jackson cerró rápidamente la puerta y recorrió la casa a oscuras, revisando cada ventana. No hay señales de los extraños. Creo que estamos a salvo, dijo, volviendo al lugar donde la mujer se apoyaba pesadamente en la encimera de la cocina. Pero podrían seguir buscando en la zona. Son persistentes, logró decir, haciendo una mueca mientras se enderezaba. Apóyate en mí, le indicó, sosteniéndola mientras comenzaban la lenta caminata hacia la granja. Soy Jackson Hayes. Mi granja está un poco más adelante. Catherine, consiguió decir ella. Entre dientes. Catherine Reynolds. Gracias por ayudarme. No me des las gracias todavía, respondió Jackson. Con seriedad. Ese hombro necesita atención, y con esta tormenta, estamos solos. Los caminos al pueblo ya estarán intransitables. Como para enfatizar sus palabras. El viento arreció violentamente, casi derribándolos a ambos. Catherine tropezó. Un grito de dolor escapó de sus labios mientras Jackson la sostenía. Ya casi llegamos, la animó. Las luces de la granja ya se veían a través de la tormenta. Solo un poco más. Para cuando llegaron a la casa, Catherine se apoyaba pesadamente en él. Le costaba respirar. Jackson la ayudó a entrar y la sentó con cuidado en una silla de la cocina, avivando rápidamente el fuego en la estufa de leña antes de volver a examinar su herida. Necesito ver ese hombro, dijo, con voz suave pero firme. Fui médico en Irak. Sé lo que hago. Caterina sintió débilmente, permitiéndole quitarle el abrigo. El hombro izquierdo de su blusa de seda estaba empapado de sangre. La tela estaba rasgada donde una bala la había rozado claramente. No era mortal, pero necesitaba una buena limpieza y vendaje. Tienes suerte, dijo Jackson, sacando su botiquín de primeros auxilios de debajo del fregadero. Parece que solo te rozó un poco más a la derecha. No terminó la frase. Ambos sabían lo que eso habría significado. Voy a tener que limpiar esto. Va a doler. Preparó los suministros con la eficiencia de alguien que había tratado heridas mucho peores en condiciones mucho peores. Los ojos de Catherine no se apartaron de su rostro mientras trabajaba. Su mirada era analítica a pesar del dolor. Dijiste que eres granjero, observó mientras él cortaba la tela dañada. Pero te mueves como un soldado. Lo fui. Ahora soy granjero, respondió Jackson, limpiando cuidadosamente la herida. Tercera División de Infantería, 2 misiones en Irak, y ahora estás curando a mujeres desconocidas que se estrellan en tu propiedad en medio de una tormenta de nieve, Cater. Dijo, haciendo una mueca mientras aplicaba el antiséptico. Se agradece su hospitalidad, dijo Jackson, sin responder de inmediato. Estaba concentrado en la tarea que tenía entre manos. La herida era limpia, un rasguño profundo que había desgarrado la piel y el músculo, pero no había alcanzado ningún órgano vital. Aún así, había perdido sangre y el shock era una preocupación. ¿Quién le estaba disparando? ¿Señorita Reynolds? Preguntó finalmente, colocando un apósito estéril sobre la herida. Catherine vaciló, cerrando los ojos brevemente. Cuando los abrió de nuevo, parecían menos enfocados. No estoy del todo segura. Todo sucedió tan rápido. Estaba conduciendo, luego vi las luces de un coche detrás de mí. Demasiado cerca, y luego los disparos. Jackson notó el ligero cambio en su actitud. El paso de la lucidez a la confusión. Posible conmoción cerebral, pensó. O no me está contando todo. Bueno, ya está a salvo, dijo, decidiendo no insistir.
Pero deberíamos avisar al sheriff en cuanto vuelvan a funcionar los teléfonos. Probablemente la tormenta ya haya cortado las líneas. Y la señal de celular aquí es irregular, en el mejor de los casos. No. La palabra salió demasiado rápida, demasiado brusca. Catherine moduló su tono de inmediato. Quiero decir, prefiero esperar. No estoy pensando con claridad. En estado de shock. Probablemente. Jackson estudió su rostro bajo el dolor y el agotamiento. Detectó algo más. Miedo, sin duda, pero también cálculo. Esta mujer estaba meditando sus palabras cuidadosamente a pesar de su estado. De acuerdo, dijo finalmente. Pero necesitas descansar y estar abrigada. Prepararé la habitación de invitados. Mi hija está en la universidad, así que tendrás privacidad. Se dirigió a un armario y regresó con una botella de whisky y un vaso. Para el dolor, el botiquín. Es un poco limitado aquí. Catherine aceptó el vaso con un gesto de agradecimiento, tomando un sorbo medido. ¿Tu hija? ¿Qué estudia? Economía agrícola y ciencias ambientales en W. Madison, respondió Jackson, sin poder ocultar el orgullo en su voz. Beca completa. Va a revolucionar las prácticas agrícolas sostenibles. Al menos ese es su plan. No pareces convencido, observó Catherine. Jackson se encogió de hombros, recogiendo la gasa ensangrentada y los vendajes. No es eso. Creo en ella. Simplemente no. Sé si habrá una granja de humo que pueda revolucionar para cuando se gradúe. No había tenido intención de revelar tanto a una desconocida, pero algo en la mirada directa de la mujer le hizo confesar la verdad. La economía ha sido dura con las granjas familiares, dijo Catherine, con un tono que sugería un conocimiento profundo del tema. Ha sido diseñada para hacerlo, corrigió Jackson. Un raro destello de amargura atravesó su habitual estoicismo. Pero ese no es tu problema. Déjame mostrarte la habitación de invitados. Mientras Jackson ayudaba a Catherine a subir las escaleras hacia la pequeña pero cómoda habitación de invitados, no podía sacudirse la sensación de que su historia era más compleja que un simple accidente automovilístico. Su ropa, su porte, la calidad de su vehículo, nada encajaba con el típico viajero que pasaba por Clearwater, Wisconsin. Hay un baño al otro lado del pasillo, explicó, dejando sus maletas sobre una vieja cómoda de pino. Hay toallas limpias en el armario. Te buscaré algo para dormir. Gracias, dijo Catherine, dejándose caer agradecida en el borde de la cama. No sé qué habría pasado si no lo hubieras hecho. No te preocupes, la interrumpió Jackson, incómodo por su gratitud. Descansa. Ya veremos qué hacemos mañana. Abajo, después de encontrar un viejo camisón de franela de su difunta esposa para su inesperada invitada, Jackson se acercó a la ventana. La tormenta se había intensificado, la visibilidad era casi nula, pero aún así miró fijamente a la oscuridad, buscando cualquier señal de las figuras. Lo había vislumbrado antes. Nada se movía en la nieve arremolinada. Aún así, su instinto le decía que estaban ahí fuera, en algún lugar. Buscando. Revisó cada puerta y ventana, asegurando la casa lo mejor posible antes de sacar su escopeta y una caja de cartuchos del armero de su estudio. Acababa de terminar de cargar una segunda arma, una pistola de 9 milímetros que guardaba para protegerse, cuando se fijó en el bolso de Catherine donde lo había dejado en la encimera de la cocina. Se había caído, derramando parte de su contenido. Cuando se dispuso a escribir, su mano se paralizó. Parcialmente visible bajo un estuche de maquillaje, se veía la inconfundible empuñadura de una pequeña pistola. Jackson levantó con cuidado el bolso, confirmando lo que había visto. Una Sig Sauer P365 compacta. De alta calidad y, sin duda, no era la reglamentaria de alguien que afirmaba estar confundido por los disparos.
Junto a ella yacía lo que parecía ser un pequeño dispositivo electrónico, con la pantalla rota. No era un teléfono móvil, sino algo que parecía un dispositivo de rastreo que había sido dañado deliberadamente. Reemplazó los objetos con cuidado, con la mente a mil. Quienquiera que fuese Catherine Reynolds, no era una víctima cualquiera. Estaba armada, posiblemente. La estaban vigilando y, sin duda, ocultaba algo. La pregunta era, ¿había invitado al peligro a su casa o a alguien que realmente necesitaba refugio? Jackson se acercó de nuevo a la ventana de la cocina, contemplando el contorno apenas visible de su granero. La estructura, que había permanecido en pie durante más de un siglo, parecía fantasmal en la ventisca, un símbolo de todo aquello por lo que luchaba. Tomando una decisión, agarró su ropa de invierno más abrigada del vestíbulo, un mono aislante, botas para clima ártico y un pasamontañas que le protegería el rostro del viento cortante. Si había extraños en su propiedad, necesitaba saber más sobre ellos. Salió sigilosamente por la puerta trasera, y el viento le cortó la respiración de inmediato. La visibilidad era inferior a 6 metros. Pero Jackson conocía su terreno por instinto, y se movía con seguridad a pesar de la ventisca. Rodeó la casa, acercándose al camino de entrada desde el refugio de un leñero. La nieve ya había cubierto cualquier huella que pudiera haber dejado antes. Pero al acercarse a la carretera, divisó el tenue resplandor de unas luces a través de la tormenta. No eran los brillantes haces de los faros, sino la tenue iluminación de las luces interiores de los vehículos, parcialmente ocultas. Jackson se acercó, usando una hilera de coníferas cargadas de nieve como cobertura. Una camioneta oscura estaba estacionada justo al lado de la carretera principal, con el motor encendido, pero las luces tenues. 2 hombres estaban sentados dentro. Uno hablaba por lo que parecía ser una radio o un teléfono satelital. El entrenamiento militar o paramilitar reconocía las señales, el posicionamiento táctico, el equipo de comunicaciones, la disciplinada quietud de los hombres en vigilancia. No eran criminales al azar. Eran profesionales, y se estaban preparando para una vigilancia. Jackson se retiró con cuidado, sin dejar rastro mientras regresaba a la granja. Fuera lo que fuese en lo que Catherine Reynolds estuviera involucrada, era lo suficientemente serio como para justificar un equipo de persecución profesional dispuesto a esperar a que pasara la tormenta de nieve. El sueño eludió a Jackson esa noche. Se quedó dormitando en su silla junto a la estufa de leña, con la escopeta al alcance de la mano, su mente repasando posibilidades. Al amanecer, la tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo blanco cristalino. La temperatura había caído en picado a 15 grados bajo cero, y una rápida comprobación de su teléfono confirmó lo que ya sabía. No tenía cobertura y el teléfono fijo estaba muerto. Estaba preparando café cuando Catherine apareció en la puerta de la cocina, pálida pero más estable que la noche anterior. Se había puesto vaqueros y un suéter que debía de estar en su bolso, con el camisón doblado cuidadosamente en sus manos. «Buenos días», dijo con voz más firme. «Espero no interrumpir». «El café está casi listo», respondió Jackson, señalando una silla con la cabeza. «¿Cómo está el hombro?» «Doloroso, pero mejor». Catherine se movía con la cuidadosa precisión de quien soporta una molestia considerable. «Gracias por su atención. Me temo que no estaba muy lúcida anoche». Jackson sirvió 2 tazas de café, colocando una delante de ella. «El shock y la pérdida de sangre provocan eso». Hizo una pausa. «Entonces decidí ser directo. Tu bolso se cayó anoche. Me fijé en que lo llevabas». Sí se sobresaltó por su observación. No lo demostró. En cambio, tomó un sorbo medido de café antes de responder. «Tengo un permiso. Viajo sola con frecuencia».
A la mayoría de las personas con permisos legales no les disparan en las carreteras rurales de Wisconsin durante las tormentas de nieve, señaló Jackson con tono neutral. Catherine sostuvo su mirada. No, no es cierto. Tras un momento de reflexión, añadió, trabajo como consultora para grupos de política agrícola. A veces eso significa enemistarse con personas con importantes intereses financieros. No era una explicación completa, pero era más plausible que cualquier cosa que Jackson hubiera ideado durante su noche en vela. Explicaría su conocimiento de la economía agrícola y su profesionalismo. Esos enemigos incluyen a personas que podrían dispararte. Aparentemente sí, respondió ella con tono seco. Aunque admito que esta escalada no la anticipé. Todavía están ahí fuera, dijo Jackson en voz baja, observando atentamente su reacción. 2 hombres en una camioneta estacionada justo al lado de la carretera principal. Han estado ahí toda la noche. La compostura de Catherine flaqueó por un instante. Un destello de genuina alarma cruzó su rostro antes de que pudiera controlarla. Saliste en medio de la tormenta de nieve. Necesitaba saber a qué nos enfrentábamos. Jackson se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Son profesionales, militares o exmilitares por su aspecto, no policías locales, y definitivamente no son criminales al azar. Ella asimiló la información en silencio, apretando con fuerza su taza de café. Te he puesto en peligro. Lo siento. No es tu culpa, respondió Jackson automáticamente. Pero necesito saber de qué tipo de peligro estamos hablando. ¿Quiénes son estas personas? La señora Reynolds. ¿Y quién es usted? ¿En serio? Antes de que Catherine pudiera responder, el lejano sonido de un motor rompió la quietud matutina. Jackson se acercó a la ventana, mirando hacia la entrada cubierta de nieve. Una quitanieves del condado se dirigía hacia la casa, seguida por la familiar camioneta del departamento del sheriff. Parece que mi hermano se está reportando, dijo Jackson, buscando su abrigo. David es el sheriff del condado. Procedimiento estándar después de una gran tormenta. Asegurarse de que las granjas aledañas estén bien. Catherine T. Su hermano. Es el sheriff. No te preocupes, la tranquilizó Jackson, malinterpretando su preocupación. David es un buen hombre. Puede tomar tu declaración sobre anoche y ayudar a averiguar quién te perseguía. Prefiero no involucrar a la policía todavía, dijo Catherine rápidamente. No hasta que entienda mejor lo que pasó. Jackson hizo una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. ¿Crees que fue alguien con contactos en las autoridades locales? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. La vacilación de Catherine respondía con más claridad que cualquier palabra. Mira, dijo Jackson finalmente, no sé en qué estás involucrada, y tal vez no quieras saberlo, pero David es mi hermano. Es íntegro. Estoy segura de que lo es, respondió Catherine con cautela. Pero cuanto menos sepa ahora, mejor para todos. Por favor, Jackson, te pido que confíes en mí. Algo en sus ojos, una mezcla de autoridad y genuina preocupación, lo hizo dudar, a pesar de su buen juicio. Jackson asintió. Bien, le diré que eres una amiga que quedó atrapada en la tormenta. Pero pronto necesitaremos una historia mejor que esa. Este es un pueblo pequeño. La gente habla. Gracias, dijo Catherine, con alivio evidente en su voz. Prometo explicarles más cuando pueda. Jackson salió al porche cuando los vehículos se detuvieron. David Hayes salió de la camioneta del sheriff, alto e imponente, con su uniforme de invierno. El parecido familiar era evidente a pesar de su apariencia más pulcra y la ausencia de las arrugas de expresión que marcaban el rostro de su hermano mayor. Jackie lo llamó, usando el apodo de la infancia, que solo él se atrevía a usar. Pensé que ya te encontraría enterrado en un banco de nieve.
Se necesita bastante nieve para causar problemas por aquí, respondió Jackson, aceptando el breve abrazo de su hermano. Las carreteras están mal. La carretera comarcal número 8 sigue cerrada, pero las calles principales están despejadas. No hay luz en algunas partes del pueblo. David miró por encima del hombro de Jackson hacia la casa. Vio luces encendidas. Supuso que estarías bien con el generador que instaló papá. La mejor inversión que ha hecho. Jackson asintió. Hay café caliente si quieres. David se sacudió la nieve de las botas. No me negaría. Jensen puede terminar de quitar la nieve sin mí durante 15 minutos. Al entrar en la cocina, David se detuvo en seco al ver a Catherine, que se había acercado a la ventana, con la taza de café aún en la mano. ¿No sabía que tenías visita?, preguntó, con sorpresa en su tono. Catherine quedó atrapada en la tormenta anoche, explicó Jackson. La verdad a medias le salía con facilidad. Iba camino de Madison cuando azotó la ventisca. Le ofreció la habitación de invitados. David. Extendió la mano. Sheriff David Hayes. Bienvenida a Clearwater, señora. Catherine Reynolds, respondió ella, estrechándole la mano. La hospitalidad de su hermano me salvó de una noche muy incómoda. David aceptó el café que Jackson le ofreció, observando a Catherine con la sutil evaluación de un agente de la ley de carrera. Por suerte para usted, el motel del pueblo se llenó enseguida cuando se emitieron las alertas de tormenta. ¿Visita a su familia en Madison? ¿Trabajo de consultoría?, preguntó Catherine con naturalidad. Asesoro en temas de política agrícola. David arqueó las cejas. Eso es justo lo que pueda ayudar a mi hermano a mantener este lugar a flote. La pregunta, aunque formulada con ligereza, llevaba el peso de una preocupación compartida. Jackson le lanzó a su hermano una mirada de advertencia. David, no te preocupes, intervino Catherine. Las granjas familiares son precisamente el objetivo de mi trabajo. En realidad, los desafíos que enfrentan operaciones como la suya son sistémicos y requieren soluciones a nivel político. Bueno, eso es diplomático, comentó David, tomando un sorbo de su café. Mientras tanto, Greatland Consolidated hizo otra oferta por la propiedad de Patterson ayer. Es la tercera granja que adquieren este año. Jackson apretó la mandíbula. ¿Cuánto? La mitad de lo que valía hace 10 años, respondió David. Pero el banco estaba exigiendo el pago de los préstamos. Así que se encogió de hombros, un gesto que expresaba claramente la impotencia que sentía ante la situación. Catherine observó la conversación con interés. Greatland. Son una de las mayores corporaciones agrícolas del Medio Oeste. ¿No se hacen cada día más grandes?, confirmó David. La sede regional está a unos 50 kilómetros al oeste de aquí. Han estado comprando granjas embargadas por todo el condado. Qué oportuno para ellos, murmuró Jackson. Llega la sequía, los bancos se impacientan de repente, los precios de las propiedades caen y Greatland se hace con el control. Siguió un incómodo silencio, que solo se rompió cuando la radio de David emitió un mensaje de la central. Respondió rápidamente y se bebió el café de un trago. El deber llama a un accidente en la carretera 14. Así que se volvió hacia Catherine. Mucho gusto, señora Reynolds. Si necesita algo mientras. Está en la ciudad. La oficina del sheriff está en la calle principal. Es imposible no verla. Mientras David se dirigía a la puerta, bajó la voz. Por cierto, Jack, hay una camioneta estacionada justo al lado de tu camino de acceso, con placas de Nueva York. Los ocupantes dicen que son fotógrafos de vida silvestre en medio de una tormenta de nieve. Su expresión dejó claro lo que pensaba de esa historia. Los ojos de Jackson se encontraron con los de sus hermanos. Una comunicación silenciosa, pasando entre ellos. Gracias por el aviso. Haré que un agente pase más tarde, añadió David. Solo. Rutina. Claro. Después de que David se marchara,
Jackson comenzó a preparar un desayuno sencillo, con movimientos eficientes a pesar del torbellino de sus pensamientos. Catherine lo observaba desde su asiento en la mesa, con expresión pensativa. Tu hermano los vio, observó. Es observador. David. No se le escapa nada. Jackson asintió. Fotógrafos de vida silvestre. No muy creativos, dijo Catherine con una leve sonrisa. Pero nos da información. Se hacen pasar por civiles, lo que significa que probablemente no son agentes de la ley. Si fueran del FBI u otra agencia, se habrían acercado a tu hermano de otra manera. Jackson rompió los huevos en un tazón con más fuerza de la necesaria. ¿Te preocupa perder la granja?, preguntó ella. No era una pregunta. Jackson dudó. Luego se encogió de hombros. 60 días. Eso es lo que decía él. Aviso. Paga o lárgate. ¿Puedo preguntar cuánto? Dudó. Luego. Se encogió de hombros. ¿Qué importaba? 178,000 pesos en pagos atrasados, penalizaciones, intereses. 3 años malos seguidos acabaron con mis reservas. Catherine asintió, sin sorprenderse por la cifra. Y supongo que el banco no considerará reestructurar la deuda. La caja de ahorros y préstamos de Clearwater. Solía trabajar con los agricultores en tiempos difíciles, dijo Jackson, revolviendo los huevos. Banco local. Preocupaciones locales. Luego Wisconsin los compró hace 2 años. Ahora todo se trata de los informes trimestrales. Y como mencionó tu hermano, hay grandes tierras esperando para comprar con descuento, agregó Catherine, atando cabos. Está sucediendo en todo el país. Jackson colocó platos de huevos y tostadas en la mesa, con expresión sombría. 5 generaciones en esta tierra. Mi tatarabuelo construyó esta casa con sus propias manos. Mi hija nació en esa sala. Y ahora alguna sala de juntas corporativa. En Chicago decide que todos son solo números en una hoja de cálculo. ¿Qué harás? ¿Dónde pelearás?, preguntó simplemente, sentándose frente a ella. Hasta el último minuto posible. Tengo reuniones con el gerente del banco y mi abogado esta semana, analizando opciones. Comieron en silencio durante unos minutos. El tic-tac del viejo reloj de la cocina era el único sonido. Finalmente, Catherine habló. De nuevo. Me gustaría devolverte la amabilidad ayudándote con las tareas hoy. Me duelen los hombros, pero no soy del todo inútil. Jackson arqueó una ceja. La consultora de política agrícola conoce bien el funcionamiento de una granja. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Catherine. Me crié en un rancho de ganado en Nebraska. Sé cómo usar una horca. En ese caso, dijo Jackson, devolviéndole la sonrisa con una pequeña sonrisa propia. No me vendrían mal unas manos extra. Después del desayuno, Jackson encontró un viejo abrigo de Sara para que Catherine se lo pusiera y la condujo al granero. El brillante sol de invierno se reflejaba cegadoramente en la nieve. La temperatura seguía muy por debajo de cero, pero soportable sin viento. Mientras caminaban, Jackson señaló los límites de la granja de 130 hectáreas. Los campos ahora dormían bajo su manto blanco. Maíz y soja en la sección norte, trigo de invierno en la este, y hace 3 años que comenzaron la transición de los campos del sur a cultivos orgánicos, hortalizas especializadas para los mercados de Madison y Milwaukee. Diversificación, comentó Catherine con aprobación. Sería una buena idea si pudiera completar el proceso de certificación y establecer las relaciones necesarias con los compradores. Jackson asintió. Pero eso requiere capital que no tengo y el tiempo se me acaba. Al acercarse al granero, Jackson notó huellas frescas en la nieve. No eran huellas humanas, sino el patrón inconfundible de las ruedas de una moto de nieve que rodeaban la estructura y luego se dirigían hacia la carretera comarcal.
Alguien ha estado aquí, dijo en voz baja, haciendo un gesto a Catherine para que se quedara detrás de él mientras abría con cuidado la puerta del granero. Dentro, a primera vista nada parecía estar alterado. La docena de vacas lecheras se movían en sus establos, observando a los recién llegados con plácida curiosidad. Los 2 caballos de tiro relinchaban suavemente desde su corral. Pero mientras Jackson se dirigía a la parte trasera del granero, donde guardaba sus herramientas y equipo, notó algo extraño. Han abierto los armarios, dijo, examinando la cerradura, que había sido forzada con maestría en lugar de rota. Buscaban algo específico. Catherine se acercó a él, con expresión sombría. «O estaban plantando algo», dijo, recorriendo el granero con la mirada, con renovado cansancio. «Deberíamos revisarlo todo». Pasaron la siguiente hora realizando una inspección minuciosa del granero y las dependencias. Jackson no encontró ningún sabotaje evidente en su equipo, pero varias áreas mostraban señales de haber sido registradas. Cajones ligeramente abiertos, objetos reordenados con cuidado. Fueron minuciosamente revisados. Fueron minuciosos pero cuidadosos, observó Catherine. Los profesionales no querrían que supieras que han estado aquí. Demasiado tarde para eso, respondió Jackson, señalando las huellas de la moto de nieve. Deben haber estado aquí. Llegaron durante la noche. No podía arriesgarse a que el vehículo fuera visto desde la casa. Catherine se arrodilló para examinar un pequeño dispositivo electrónico. Un dispositivo, oculto tras un comedero, una cámara de vigilancia del tamaño de una caja de cerillas, apuntaba hacia la entrada principal del establo. «Nos están vigilando», dijo en voz baja, dejando el dispositivo en su sitio. «Mejor que no sepan que lo encontramos». Jackson asintió con gesto sombrío. «Terminemos las tareas con normalidad. Luego tenemos que hablar en algún sitio. No pueden escucharnos». Completaron la tarea matutina con una eficiencia casi de práctica. Catherine demostró una verdadera habilidad con los animales a pesar de su hombro lesionado. Para cualquier observador, parecería que simplemente se dedicaban a las necesidades de la granja. Cuando terminaron, Jackson la condujo no de vuelta a la casa, sino hacia un pequeño taller anexo al cobertizo de maquinaria. Una vez dentro, encendió una radio, la sintonizó en una emisora de música country y subió un poco el volumen. «Es una vieja costumbre de mi padre», explicó en voz baja. «No se puede oír con Van Jennings sonando». Catherine sonrió levemente. «¡Qué listo! Tu padre». «Obviamente están vigilando la propiedad», dijo Jackson, yendo directo al grano. «Lo que significa que están esperando algo o a alguien». «¿Alguna idea?» Catherine lo pensó. «Podrían estar esperando refuerzos o que yo los lleve a algún sitio. En cualquier caso, no podemos quedarnos aquí indefinidamente. Y no podemos irnos con ellos vigilándonos. Cada movimiento», añadió Jackson. «No sin que nos sigan. Necesito contactar con alguien», dijo Catherine tras pensarlo un momento. «Hay un juez federal en Madison que puede ayudarnos, pero no puedo arriesgarme a usar el teléfono o el correo electrónico. Cualquier comunicación desde esta propiedad será vigilada». Jackson sopesó sus limitadas opciones. Hay un camino de acceso a la propiedad, una antigua senda maderera que conecta con el bosque estatal. Es difícil de recorrer, sobre todo con esta nieve, pero mi quad podría con ello. No podrían seguirnos con sus vehículos. «Y el ayudante de tu hermano estará patrullando cerca», añadió Catherine. «Eso podría darnos una oportunidad mientras se esconden». «Es arriesgado», advirtió Jackson. «Si nos ven intentando irnos, asumirán que estoy huyendo o intentando alcanzar lo que sea que crean que busco», terminó Catherine. «Pero podría ser nuestra única oportunidad de conseguir ayuda sin guiarlos directamente hacia ella». El plan comenzó a tomar forma entre ellos, utilizando la patrulla de los agentes como distracción. Tomarían el ATV por los senderos traseros hasta la propiedad vecina de Walter Coig,
amigo de Jackson desde hace mucho tiempo. Desde allí, podrían pedir prestada la camioneta de Walter y llegar a Madison sin ser rastreados. Necesitaremos provisiones, dijo Jackson, haciendo un recuento mental de lo que requerirían. Y deberíamos esperar hasta que oscurezca. Necesito sacar unos documentos de mi maletín, añadió Catherine. Papeles que expliquen, bueno, todo. Mientras finalizaban los detalles, un nuevo sonido captó su atención. El lejano rugido de otro vehículo que se acercaba a la granja. Se acercaron a la ventana del taller y observaron cómo un elegante sedán negro avanzaba con cuidado por el camino nevado. Magnífica tierra, dijo Jackson con tono sombrío, reconociendo el logotipo de la empresa en la puerta del vehículo. Justo a tiempo, el sedán se detuvo y dos hombres salieron. Ambos llevaban costosos abrigos de invierno sobre trajes de negocios. El hombre mayor, canoso y distinguido, sonrió ampliamente cuando Jackson se acercó. Señor Hayes, me alegro de haberlo encontrado en casa. Soy Richard Vaughan, director regional de Great Land Consolidated, dijo, señalando a su acompañante, un hombre más joven de mirada fría, que contrastaba con su sonrisa cortés. Este es Michael Chen, nuestro director de adquisiciones. Jackson no le ofreció la mano. Sé quién es usted, señor Vaughan. La reputación de su empresa le precede. Si Vaughan se sintió ofendido por la fría recepción, no lo demostró. ¿Podemos pasar? Tenemos una propuesta que creemos que le interesará mucho. Estoy ocupado, respondió Jackson. Lo que tenga que decir, puede decirlo aquí. Vaughan intercambió una mirada con Chen y luego se encogió de hombros amablemente. Por supuesto. Por supuesto. Entendemos lo exigente que es el trabajo agrícola. Que nunca termina. ¿Verdad? Sin esperar respuesta, continuó. Señor Hayes, hemos estado revisando los registros de propiedad de la granja Hayes. Entendemos que está atravesando dificultades financieras. Mis acuerdos con el banco son privados, dijo Jackson tajantemente. Naturalmente, Vaughan asintió sin problemas. Sin embargo, Greatland está dispuesto a hacerle una oferta que no solo resolvería esos problemas, sino que le dejaría con una suma considerable. Estamos dispuestos a pagar $1,2 millones por la propiedad, lo que equivale a casi $3,800 por acre, muy por encima del valor actual de mercado en esta región. A pesar de sí mismo, Jackson sintió un momento de tentación. La cifra, en efecto, estaba por encima del precio de mercado y saldaría sus deudas, con suficiente dinero sobrante para empezar de cero. En otro lugar. Pero ese otro lugar no sería la tierra que sus antepasados habían trabajado, el suelo que había contenido el sudor y la sangre de 5 generaciones de su familia. No me interesa, dijo con firmeza. Chen habló por primera vez, con voz precisa y fría. Señor Hayes, tal vez no entienda la situación. Wisconsin. First Bank no va a renovar su préstamo. El proceso de ejecución hipotecaria ya ha comenzado. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Jackson, con la ira a flor de piel. Esos procedimientos aún no son de dominio público. Vaughan levantó una mano en señal de apaciguamiento. Tenemos buenas relaciones con muchas instituciones financieras. La información fluye libremente entre socios comerciales. En otras palabras, el banco le está proporcionando información sobre agricultores vulnerables, tradujo Jackson, con disgusto evidente en su tono. Preferimos verlo como la identificación de oportunidades mutuamente beneficiosas, respondió Vaughan, sin que su sonrisa flaqueara. Nuestra oferta es generosa, señor Hayes, pero tiene fecha de caducidad. Una vez que la ejecución hipotecaria comience formalmente, la propuesta de valor cambia significativamente. Jackson se acercó un paso más a los hombres, y su tamaño y porte militar se hicieron repentinamente más evidentes. Que quede claro, esta tierra no está en venta.
Ni a usted, ni a nadie. Ahora, le sugiero que se vaya antes de que ensucie aún más esos zapatos elegantes. La expresión de Chen se endureció, pero Vaughan mantuvo su afabilidad corporativa. Aquí tiene mi tarjeta, señor Hayes. Cuando lo reconsidere y me llamarás. Dejó una tarjeta de visita sobre el capó del coche. Nos pondremos en contacto. Mientras el sedán se alejaba por la entrada, Jackson permaneció de pie en la nieve, con los puños apretados a los costados. No se giró al oír a Catherine acercarse por detrás. Sabían del aviso de ejecución hipotecaria antes de que se hiciera público, dijo, con la voz tensa por la ira contenida. El banco está colaborando con ellos. Es una táctica común, confirmó Catherine. Instituciones financieras que se asocian con grandes corporaciones agrícolas para consolidar propiedades de tierras. Está ocurriendo en todo el país. Jackson finalmente se giró para mirarla. ¿Esos hombres le resultaron familiares? Catherine dudó, observando el vehículo que se alejaba. No, pero eso no significa que no estén relacionados con lo que sucedió anoche. Las grandes extensiones de tierra tienen recursos e influencias significativos. ¿Qué está investigando exactamente, señora Reynolds?, preguntó Jackson directamente. Y no me diga que se trata solo de política agrícola general. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Jackson vibró en su bolsillo, la primera señal de que se había restablecido la señal. Miró la pantalla, su expresión cambiando de sospecha a preocupación. Es la iglesia, dijo. Reunión de emergencia de la Asociación de Agricultores de Clearwater esta noche. Aparentemente, Wisconsin First está acelerando los procesos de ejecución hipotecaria de 6 granjas más en el condado. La expresión de Catherine se ensombreció. Está sucediendo más rápido de lo que puedo creer. ¿Qué exigió Jackson? ¿Qué sabes qué? ¿No me estás contando? Catherine pareció tomar una decisión. Creo que lo que está sucediendo en Clearwater es parte de un patrón más amplio de adquisición coordinada de tierras, uno que implica manipulación de mercados, regulaciones bancarias y posiblemente presión ilegal sobre los agricultores. Pero necesito más pruebas. Y por eso alguien intentó matarte, insistió Jackson. Sí. Tengo razón sobre la magnitud de esta operación. Hay miles de millones de dólares en juego, respondió Catherine. Ese tipo de dinero siempre conlleva el potencial de violencia. Jackson estudió su rostro, sopesando sus palabras contra sus instintos. Finalmente, asintió. De acuerdo, iré a esa reunión esta noche. Deberías venir conmigo. ¿Es prudente? Estoy tratando de pasar desapercibido. Este es un pueblo pequeño, señorita Reynolds. Una cara nueva ya llama la atención. Es mejor establecerse abiertamente como lo que dice ser, consultora de política agrícola, que esconderse y generar más sospechas. Catherine lo consideró y luego asintió. Tienes razón y podría aprender algo valioso. Solo una condición, añadió Jackson. Nada de medias verdades. Si nos enfrentamos a algo peligroso, necesito saber exactamente a qué me enfrento. Me parece justo, asintió Catherine. Después de la reunión, te contaré todo lo que pueda. El resto del día transcurrió con un ritmo de trabajo agrícola intercalado con los preparativos para la reunión de la tarde. Catherine ayudaba en lo que su hombro lesionado se lo permitía, demostrando un conocimiento de las labores agrícolas que respaldaba su afirmación de haberse criado en el campo. Al final de la tarde, habían terminado las tareas esenciales y se preparaban para ir al pueblo. Mientras Jackson esperaba junto a su camioneta, Catherine salió de la habitación de invitados, vestida con un atuendo profesional que, de alguna manera, parecía apropiado para una reunión de la comunidad rural, y a la vez, sutilmente autoritario. Llevaba un portafolio de cuero y se había recogido el pelo castaño rojizo en un moño pulcro que resaltaba los rasgos marcados de su rostro. Pareces que vas a una sala de juntas, no al sótano de una iglesia en Clearwater, observó Jackson.
La presentación importa, respondió Catherine con sencillez. La gente comparte más con quienes percibe como competentes. El trayecto hacia el pueblo fue silencioso, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Clearwater, Wisconsin, era un ejemplo del declive rural estadounidense. Fachadas vacías a lo largo de la calle principal, letreros descoloridos que anunciaban negocios cerrados hacía tiempo, en general, herederos de una decadencia. La comunidad se mantenía unida gracias a su pura determinación. Los únicos edificios que mostraban signos de prosperidad reciente eran la nueva sucursal del Wisconsin First Bank y las oficinas administrativas del condado. La primera iglesia luterana se alzaba en el extremo norte de la calle principal. Su campanario blanco, un hito visible desde todo el pequeño pueblo. El estacionamiento ya se estaba llenando de camionetas y prácticos sedanes a medida que los agricultores de todo el condado llegaban para la reunión de emergencia. «Manténganse cerca», murmuró Jackson, mientras se acercaban a la entrada del sótano. «Algunas de estas personas se han visto aún más afectadas que yo. Las emociones estarán a flor de piel». El sótano de la iglesia era cálido y estaba bien iluminado. Sillas plegables dispuestas en filas frente a un pequeño podio. Habían colocado café y galletas caseras en una mesa auxiliar. La hospitalidad del Medio Oeste persistía. Incluso en la crisis. Unas 40 personas llenaban la sala. Sus conversaciones creaban un murmullo bajo y tenso. Jackson fue recibido con asentimientos y silenciosos reconocimientos mientras buscaba asientos cerca del fondo. Catherine lo seguía de cerca. Observó la reunión con atención, notando la mezcla de agricultores mayores con ropa de trabajo gastada y jóvenes profesionales agrícolas con atuendo informal de negocios. El pastor Michael Smith, un hombre de unos 60 años con una mata de pelo blanco y ojos amables tras gafas de montura metálica, dio inicio a la reunión con una breve oración. Señor, guía a nuestra comunidad en estos tiempos difíciles. Concédenos sabiduría en nuestras decisiones y fortaleza en nuestra determinación. Amén. Un murmullo de amenes resonó antes de que continuara. Amigos y vecinos, hemos convocado esta sesión de emergencia de la Asociación de Agricultores de Clearwater debido a noticias preocupantes que muchos de ustedes ya han recibido. Wisconsin First Bank ha iniciado o acelerado los procedimientos de ejecución hipotecaria contra varias granjas familiares en nuestro condado. Murmullos de enfado se extendieron entre la multitud. Le he pedido a Frank Olsen, cuya familia ha prestado servicios legales a esta comunidad durante 3 generaciones, que explique qué opciones podrían estar disponibles para los afectados. Un hombre alto y delgado, de unos 50 años, subió al estrado con expresión grave. No voy a andarme con rodeos. El banco tiene todo el derecho legal de llamar a estos préstamos. Préstamos. La pregunta es por qué lo hacen todo a la vez. ¿Y por qué ahora? Justo antes de la temporada de siembra, cuando saben que las opciones de refinanciamiento serán limitadas. Porque están compinchados con los grandes terratenientes. Dijo una voz desde el centro de la sala. Un granjero fornido, de unos 60 años, se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. Me enviaron sus trajes ayer, incluso antes de que recibiera la notificación formal del banco. Sabían que los murmullos de aprobación resonaban en la sala, junto con historias similares. Jackson sintió la tensión de Catherine a su lado al ver que el patrón se hacía evidente. Los representantes de los grandes terratenientes aparecían con ofertas justo cuando llegaban las notificaciones de ejecución hipotecaria, siempre con información a la que no deberían haber tenido acceso. Frank Olsen levantó las manos pidiendo silencio. Lo que describimos podría constituir colusión ilegal, pero probarlo sería difícil sin documentación interna de Wisconsin First o Great Land. Así que se supone que debemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo nuestras tierras son devoradas por buitres corporativos, exclamó otro agricultor. Tierras que mi abuelo labró con una yunta de caballos. No, respondió una nueva voz,
firme y autoritaria. Jackson se giró sorprendido al ver a Catherine ponerse de pie. Se lucha, pero estratégicamente. Todas las miradas se dirigieron a la desconocida entre ellos. El pastor Smith arqueó las cejas. No creo que nos hayan presentado, señora. Catherine Reynolds, respondió ella, con voz que resonó en la sala. Soy consultora de política agrícola y realizo una investigación precisamente sobre este patrón de consolidación. Lo que está sucediendo en Clearwater no es único, pero puede ser más agresivo que lo que vemos en otros lugares. ¿Y por qué deberíamos confiar en una experta externa?, cuestionó una mujer mayor cerca del frente. Sin ánimo de ofender, pero hemos tenido muchos consultores y expertos que nos han dicho cómo administrar nuestras granjas a lo largo de los años. Catherine asintió, aceptando el escepticismo. No deberían confiar en mí automáticamente. Señora Larsen, Margaret Lson, mi familia ha estado cultivando estas tierras desde 1892. Señora Larson, tiene razón en ser cautelosa, pero me crié en un rancho ganadero en Nebraska que mi hermano todavía administra. Entiendo lo que está en juego aquí porque también es algo personal para mí. Algo en su tono, una conexión genuina con la tierra, pareció conectar con el grupo. Catherine continuó, recorriendo la sala con la mirada. Lo que usted describe. Ejecuciones hipotecarias coordinadas, intercambio de información entre bancos y posibles compradores. Tácticas de presión siguen un patrón que estamos viendo en varios estados. No es coincidencia, es estrategia. Frank Olsen parecía intrigado. Usted sugiere que esto está orquestado. Sugiero que la sincronización es demasiado perfecta para que se deba únicamente a las fuerzas del mercado. Catherine respondió con cautela. Great Land ha adquirido más de 200.000 acres en todo el Medio Oeste en los últimos 18 meses, gran parte de ellos mediante compras por ejecución hipotecaria a precios inferiores a los del mercado. La sala estalló en vítores. En medio de la discusión, los agricultores se miraban con expresión preocupada. El pastor Smith pidió orden y luego se dirigió a Catherine. Señorita Reynolds, ¿qué recomienda? Catherine pareció sopesar sus palabras con cuidado. Primero, documente todo, cada interacción con el banco, cada visita de los representantes de Greatland, cada fallo inusual del equipo o problema inexplicable que pudiera haber contribuido a su situación financiera. Abrió su portafolio y sacó varias hojas impresas. Segundo, considere que, si bien las quiebras agrícolas se encuentran en su nivel más bajo en 20 años a nivel nacional, en los condados donde Greatland se está expandiendo, triplican el promedio nacional. Esta anomalía estadística ha llamado la atención de ciertos organismos reguladores. Jackson observó cómo Catherine se consolidaba sin problemas como una aliada experta para la comunidad, brindando información y sugerencias sin extralimitarse. Era una buena profesional, creíble y conectaba con los agricultores a través de valores y experiencias compartidas. A medida que la reunión continuaba, varios agricultores compartieron sus situaciones, se discutieron las opciones legales y se formó un comité para coordinar las respuestas. A lo largo de la reunión, Catherine aportó ideas que demostraron un profundo conocimiento tanto de la economía agrícola como de los desafíos específicos que enfrentan las granjas familiares. Eran casi las 9 cuando el pastor Smith finalmente concluyó la reunión con otra breve oración. Mientras la gente salía, varios agricultores se acercaron a Catherine, haciéndole preguntas o compartiendo detalles de sus situaciones. Jackson estaba cerca, observando la eficacia con la que equilibraba la empatía con la autoridad. Tu amiga consultora es impresionante, comentó David, apareciendo al lado de Jackson. Había llegado tarde a la reunión, aún con el uniforme puesto. ¿Dónde? ¿Dijiste que la conociste? No la conocí, respondió Jackson. La sorprendió la tormenta anoche. Necesitaba un lugar donde quedarse. Los ojos de David se entrecerraron ligeramente.
Qué conveniente. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, dijo David, aunque su expresión sugería lo contrario. Simplemente es interesante que una experta en lo que está sucediendo aquí aparezca justo cuando las cosas se están acelerando. Antes de que Jackson pudiera responder, Catherine se unió a ellos, después de haber terminado sus conversaciones con los otros agricultores. Seri Falles, saludó ella a David. No sabía que estaba en la reunión. Solo la última parte, respondió él. Un análisis interesante el que proporcionó. Catherine sostuvo su mirada directamente. Solo estoy conectando puntos que ya son visibles para cualquiera que mire. Con atención. Una sutil tensión se extendió entre ellos, rompiéndose cuando el pastor Smith se acercó. Señorita Reynolds. Sus aportaciones fueron muy valiosas esta noche. Me pregunto si tendría tiempo para continuar esta conversación. Tal vez. Podría acompañarnos al servicio dominical y al almuerzo de confraternidad posterior. Muchos en nuestra comunidad que no pudieron asistir esta noche se beneficiarían de su experiencia. Sería un honor, pastor, respondió Catherine con una sonrisa sincera. Aunque no estoy segura de cuánto tiempo estaré por aquí. Quédese el tiempo que sea necesario, dijo él. Pastor. Necesitamos toda la ayuda posible. Mientras regresaban a la granja en la noche fría y despejada, Jackson finalmente rompió el silencio. Se comportó muy bien ahí dentro. Esos granjeros no confían fácilmente en los forasteros. Lo que dije va en serio. Esto también es personal para mí. Eso ya lo supuse. Pero aún no me has dicho quién te disparó ni por qué. ¿Estás realmente aquí en Clearwater? Catherine contempló los campos iluminados por la luna que pasaban ante sus ojos. No, no lo he hecho. Pero, te prometí la verdad después de la reunión, y cumplo mis promesas. De vuelta en la granja, Jackson avivó el fuego. Mientras Catherine preparaba café. La rutina doméstica resultaba extrañamente reconfortante dadas las circunstancias. Cuando finalmente se acomodaron en la sala, Catherine respiró hondo. Lo que les conté a todos esta noche era cierto, pero incompleto. Estoy investigando el patrón de concentración de tierra centrado en grandes extensiones, pero no solo como consultora política. Ya me lo imaginaba, dijo Jackson secamente. La verdad completa es complicada y potencialmente peligrosa para ti, continuó. Pero te la has ganado, y ya estás involucrado quieras o no. Se enderezó en su silla, su postura adoptando sutilmente una más formal, más autoritaria. Mi nombre no es Catherine Reynolds, es Elizabeth Morgan. Soy la actual secretaria de Agricultura de los Estados Unidos y estoy llevando a cabo una investigación extraoficial sobre lo que parece ser un fraude masivo y un esquema de manipulación del mercado centrado en la consolidación de grandes extensiones de tierra. Jackson la miró fijamente, asimilando la revelación. La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, la verdadera miembro del gabinete, estaba sentada en su casa de campo tomando café después de haberle ayudado con las tareas todo el día. No me lo esperaba. Finalmente lo logró. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No, me imagino que no. ¿Por qué la identidad secreta? ¿Por qué venir sola? No tienen, no sé, agentes del FBI o investigadores para este tipo de cosas. Normalmente, sí, reconoció Elizabeth, no Catherine. Pero hay evidencia. La evidencia sugiere corrupción dentro de varias agencias que normalmente se encargarían de esta investigación. Se han producido filtraciones de información. Se ha intimidado a los testigos y pruebas clave han desaparecido de los canales oficiales. Se inclinó hacia adelante, con expresión intensa. Cuando 3 denunciantes distintos contactaron con mi oficina con alegaciones similares sobre las operaciones de Greatlands. Y los 3 se retractaron en una semana, uno tras un sospechoso accidente de coche. Supe que algo andaba muy mal. Así que desapareciste, conjeturó Jackson.
Catherine. Reynolds se convirtió en la encargada de investigar personalmente. No era mi primera opción, admitió. Pero cuando empecé a hacer preguntas por los canales oficiales, me topé con un muro por todas partes. Alguien está protegiendo a Greatlands. Alguien con mucha influencia en Washington. Jackson asimiló esto. Su mente táctica ya analizando las implicaciones. Los hombres que te dispararon no eran delincuentes al azar, confirmó. Creo que los enviaron para impedirme llegar a un lugar concreto. Un almacén a unos 50 kilómetros al oeste de aquí que pertenece oficialmente a una filial de Greatlands llamada Midwest Storage Solutions. ¿Qué hay en este almacén? Según mi informante, documentación de registros de manipulación ilegal del mercado de precios de materias primas artificialmente deprimidos en regiones específicas. Denegaciones coordinadas de préstamos y evidencia de sobornos a funcionarios locales para cambiar la zonificación o denegar permisos a ciertos agricultores. Eso explicaría mucho, dijo Jackson con gravedad. Pero no explica por qué el secretario de Agricultura se esconde en mi habitación de invitados en lugar de llamar a la Guardia Nacional o lo que sea. La expresión de Elizabeth se tornó atormentada porque la última persona que intentó exponer esto por los canales oficiales murió en lo que se dictaminó como un trágico accidente. Richard Kelsey, subdirector de Desarrollo Rural. Mi amigo, hizo una pausa. Su coche se salió de un puente 3 días después de que me dijera que tenía pruebas concretas de las operaciones de Greatlands. La investigación concluyó que era hielo en la carretera, pero Richard era el conductor más prudente que conocía. Las piezas empezaban a encajar para Jackson. El secretismo, el arma, el dispositivo de seguimiento de daños que había visto en su bolso. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó. Entrar a este almacén, robar pruebas. ¿Y luego qué hago con ellas? ¿Se las doy a la gente que yo? ¿Confianza? Absolutamente. Un juez federal en Madison y un agente veterano del FBI que ha estado investigando delitos financieros relacionados. Con pruebas suficientes, pueden iniciar procedimientos que ni siquiera las personas poderosas pueden detener fácilmente. Jackson se pasó una mano por el pelo, asimilando las implicaciones. Y ahora me han involucrado a mí y potencialmente a toda mi comunidad en lo que parece una peligrosa investigación de conspiración. Nunca tuve la intención de involucrar a nadie, dijo Elizabeth, con arrepentimiento evidente en su voz. Iba de camino a inspeccionar la ubicación del almacén cuando me encontraron. No sé cómo estaba siendo tan cuidadosa. Dijiste que son poderosos, señaló Jackson. Las personas poderosas tienen recursos. Un cómodo silencio se instaló entre ellos mientras cada uno reflexionaba sobre la situación. Finalmente, Jackson volvió a hablar. ¿Por qué Clearwater? ¿Por qué no investigar las operaciones en otro lugar? Porque el patrón está más avanzado aquí, explicó Elizabeth. Su condado ha visto la mayor concentración de adquisiciones de grandes terrenos en el menor tiempo posible. Sea lo que sea que estén haciendo, aquí es donde lo están haciendo con mayor agresividad. Aquí es donde la evidencia será más contundente. Jackson se puso de pie y se acercó a la ventana para contemplar sus campos nevados, plateados a la luz de la luna. Su tierra, su herencia, amenazada por las mismas fuerzas que ella investigaba. Te ayudaré, dijo finalmente, volviéndose para mirarla. No porque seas la secretaria de Agricultura, sino porque lo que está sucediendo aquí está mal. Y porque alguien te disparó en mi propiedad, lo que lo convierte en algo personal. El alivio y algo parecido a la admiración cruzaron el rostro de Elizabeth. Gracias, pero debes comprender los riesgos. Estas personas ya han demostrado su disposición a usar la violencia. La expresión de Jackson se endureció. Señora, yo hice 2 misiones en Irak. Me he enfrentado a cosas peores que matones corporativos. Llámame Liz, dijo ella, con una leve sonrisa. Si vamos a ser cómplices,
Mejor que nos tuteemos. Antes de que Jackson pudiera responder, los faros de un coche iluminaron la fachada de la casa. Se movió rápidamente hacia la ventana, sintiendo de nuevo la tensión. Un coche que viene por el camino de entrada, no el de David. Lee se puso inmediatamente alerta, buscando su arma en el bolso. ¿Esperaba a alguien? No. Jackson buscó su escopeta, comprobando que estuviera cargada. Aléjate de las ventanas. Mientras el vehículo se acercaba, sus luces largas iluminaban la casa de campo. Jackson reconoció el sedán de modelo reciente. Un alivio. Lo inundó. Es Sarah, mi hija. Momentos después, la puerta principal se abrió de golpe y Sarah Hayes entró corriendo. Llevaba la mochila de la universidad colgada de un hombro. Su expresión era de pánico. Papá, gracias a Dios que estás bien. Se lanzó a los brazos de su padre, casi haciéndolo caer. Incómodo. He estado intentando llamar durante horas. La señal del móvil ha sido irregular desde la tormenta, explicó Jackson, abrazando a su hija. ¿Qué haces en casa? Se supone que deberías estar terminando los exámenes finales esta semana, dijo Sarah, separándose, con el rostro serio bajo su cabello castaño oscuro. Papá, vi algo en el campus, una presentación del Departamento de Economía Agrícola. Tenían a un orador invitado especial de Greatland hablando sobre estrategias de consolidación regional. Mostraron mapas, objetivos de adquisición. Nuestra granja estaba en la lista. Finalmente se percató de que Liz estaba de pie a unos metros de distancia, con el arma ahora oculta, pero aún en la mano. ¿Quién es? ¿Esta? Jackson dudó, mirando a Liz, quien asintió levemente. Sarah, ella. Es Elizabeth Morgan. No es precisamente una invitada. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par al reconocerla. Espera, ¿Elizabeth Morgan? La secretaria Morgan del Departamento de Agricultura. La misma, confirmó Liz, extendiendo la mano. Aunque te agradecería que mantuvieras esa información confidencial por ahora. Sarah estrechó la mano que le ofrecían automáticamente, con expresión de desconcierto. ¿Qué hace la secretaria de Agricultura en nuestra casa? ¿Y por qué lleva una pistola? Jackson suspiró y le puso una mano en el hombro a su hija. Es una larga historia, y no muy tranquilizadora, pero creo que necesitas oírla, sobre todo si lo que viste en la UW tiene algo que ver. Mientras se acomodaban en la sala, Jackson no podía sacudirse la sensación de que las cosas se le escapaban de las manos. Su granja estaba en peligro, su hija estaba involucrada y él estaba dando cobijo a una miembro del gabinete que llevaba a cabo una investigación clandestina. Sin embargo, bajo su preocupación, una chispa de algo parecido a un propósito se había encendido. Durante meses, había estado librando una batalla perdida en solitario. Viendo cómo el legado de su familia se desvanecía, un aviso bancario a la vez. Ahora, al menos, entendía que no se enfrentaba solo a la mala suerte o a las fuerzas del mercado, sino a una estrategia deliberada para arrebatarle lo que era suyo. Y Jackson Hayes nunca había sido de los que se rinden sin luchar. A través de los campos nevados de aguas cristalinas, el sol de la mañana proyecta largas sombras donde se libraron batallas y se descubrieron verdades. La tierra permanece en pie, como lo ha hecho durante generaciones. Testigo tanto de la codicia que casi la consumió como del coraje que la salvó. Las manos curtidas de un granjero recorren la tierra enriquecida por la sangre y el sudor de sus antepasados. Esas mismas manos que una vez curaron heridas y cargaron armas ahora han regresado a su verdadero propósito: nutrir la vida de la tierra. El aviso de ejecución hipotecaria que una vez lo amenazó todo ahora es ceniza en el viento. En Washington, una mujer que renunció al poder para encontrar la verdad ahora lo ejerce con un propósito renovado.
Recuerda el sabor de la leche fresca en la cocina de una granja y las conversaciones a la luz del fuego que lo cambiaron todo. Algunos dicen que el mundo moderno no tiene lugar para las granjas familiares, que el progreso exige consolidación. Pero quizás lo que sucedió en Clearwater cuenta una historia diferente, una donde los valores más antiguos demuestran ser nuestro recurso más preciado. Ante la tormenta más oscura, la tierra recuerda a quienes lucharon por ella. Y a veces, en los momentos de calma entre el crepúsculo y la oscuridad, podemos preguntarnos cuántas batallas por el alma de Estados Unidos se libran ahora mismo en lugares que hemos olvidado mirar.